Bienvenidos, señoras y señores, a este episodio de Cerveza Descalza, pensamiento libre en cada sorbo. Vamos, aplauso. Bien, se puede ahí. A los Peña Gómez, aplaudan. Señores, yo soy Joaquín Castillo. Félix Moya, Pablo Gio. Y hoy tenemos una premier para nosotros. Es algo muy especial aquí en Cerveza Descalza. El tema de hoy, señores, es bastante pesado. Tan pesado que se necesita a otro macho, masculino, varón, lomo plateado, no tiene barriga cervecera, pero quizás de aquí a par de meses con nosotros, tú sabes que la mala junta se pega. Señores, tenemos aquí el valiente antropólogo Carlos Muñoz. Eso. Nuestro primer invitado, ¿eh? Sí, hoy es definitivamente un buen día para hablar de antropología. Muy buen día. Claro. El Mr. Carlos aquí es un escritor, comunicador, publicista, antropólogo. Cocina también. Cocina también. Sí, me defiendo. El hombre cocina también. Es un fanático de la historia, de la antropología, la literatura y la genética. Esto sí se va a poner bueno. Claro. Trabaja como divulgador científico y cultural en los medios de comunicación. Entre ellos está Homo Sapiens 3.0, que se lo recomiendo a cualquiera que lo chequee para que se ilumine. Y señores, antes de comenzar cualquier episodio, nosotros aquí le damos una bendición. Una bendición cervecera. Una bendición cervecera. Entonces, nosotros vamos ahora a comenzar con el sacramento, señor. Agarre cada quien su lata. Su cerveza, porque... Oh, yeah. Y más ahora con estos calores. Con estos calores. Hermano, comenzó... Entonces, nos la servimos y vemos quién tiene el nivel adecuado de espuma para que lubrique mejor. Entonces vamos a ver. Bueno, señores. Bien. Pero bien. Ahí. Salud. Venga para acá, compadre. Salud. Ey. Compadre. Ahí. Un poquitico ahí. Muy bien. Entonces, Mr. Carlos, háblame un chin de ti. Bueno, aparte de todo lo que mencionaste, soy investigador en el Museo de Historia y Geografía. Trabajo en una PEC también, en el Departamento Cultural, Extensión Estudiantil. Y estos son los temas que me apasionan. La genética, los grupos humanos, divulgar esos contenidos. Y soy más que investigador, soy un apasionado de estos temas. Entonces, y un humilde servidor de ustedes. Gracias por invitarme a este programa. Gracias. No, gracias a ti. El honor es de nosotros, realmente. Sí. Bueno. Entonces, nosotros nos conocimos hace un tiempo atrás que estábamos en un grupo de política, un poco más del lado de este lado, porque nosotros sentíamos como que ningún partido o nadie nos estaba representando realmente, y dimos con este grupo, un grupo primero de WhatsApp, donde hablamos de temas de política. Sí. Y después hubo un par de meetups donde ahí nosotros nos conocimos y conocí por primera vez en mi vida un antropólogo. Entonces, para mí eso nada más sale en YouTube. ¿No me entiendes? Yo es la primera vez que conozco un antropólogo. Primera vez que conozco un antropólogo y le está yendo bien, porque, ¿verdad? Para pagar los tatuajes hay que ganar dinero, ¿tú me entiendes? Entonces, de ahí en adelante nos mantuvimos en contacto. Entonces, desde que tuvimos la idea de hacer este podcast, una de las primeras personas que se nos ocurrió invitar fue al Mr. Carlos Muñoz, porque nosotros compartimos muchos intereses en común. Y hoy es el día más apropiado para tenerte a ti con tu expertise ahí y nos ayude a levantar este tema, porque entre los tres solos no íbamos a hacer. No. Este es un tema, como dijo Juaco, un tema candente y controversial. Yo en estos días, chequeando en TikTok, perdiendo tiempo en TikTok, me encuentro con un video de un
afroamericano, un comediante afroamericano, que está hablando de los dominicanos y está haciendo como imitando a los dominicanos, diciendo, I'm Dominican, I'm not black. Yo no sé si ustedes lo han visto. En Que Dominicana. se hizo, ajá. O sea, I'm not black, I'm not Sí, black, yo creo I'm que- Dominican. Ajá. Soy, no soy negro, Soy soy dominicano. dominicano. Entonces él decía, o sea, él era un afroamericano y él decía, pero tú ves al tipo de mi color, moreno, y entonces él dice, no, yo no soy negro, yo soy dominicano. Entonces, eso es una controversia, es un tema que veo que se está debatiendo mucho en las redes, como el cuestionamiento de cómo el dominicano se identifica racialmente. Entonces, aprovechando aquí la presencia de Carlos, que es antropólogo y es un experto en estos temas genéticos y étnicos, y aparte de todo es un apasionado de esos temas étnicos. O sea, yo quisiera comenzar preguntándole a Carlos si realmente el dominicano tiene un problema con su identidad sobre todo en el aspecto racial. Es un tema complejo, como indican ustedes lo saben muy bien. Bastante. Porque primeramente, hay un fragmento de uno de los grandes historiadores de la africanidad en República Dominicana, que es apellido David, que él menciona que... Carlos David. Exactamente, el tocayo. Pero que él falleció. Él menciona algo muy interesante y es que hay dos perspectivas. Está el aporte genético y el aporte cultural, ¿verdad? Que eso ya se ha estudiado y después vamos a hablar de eso. Exacto. Porque eso se ha estudiado bastante. Que se necesita otro tipo de estudios, pero para otras cosas que voy a luego decir. Pero que muchas veces, inclusive personas de diversos pensamientos ideológicos, políticos anteriormente, el mismo Pedro Enrique Ureñas, Fleridano Nolasco, personas llamadas conservadoras como Manuel Arturo Peñavalle, siempre entendían que el elemento dominicano era la hispanidad, pero eso es un elemento cultural más no racial. Ahora se ha ido cambiando un poco más la cosa. Pero él decía que el aporte español era mucho más débil. Él era mucho más. Y lo que la africanidad era una respuesta a ese grupo que había monopolizado la hispanidad y había despreciado el aporte a la cultura popular del africano. Ahora, rápidamente, lo que sí, yo creo que sí hay un problema de identidad, pero tú le preguntas a una persona de ascendencia, por ejemplo, una persona que tú identificas como blanca. Ah, mira, tú eres un blanquito. ¿De qué parte de España tú eres? Y él no te va a saber decir, inclusive. O sea, si te dice, por ejemplo, Canarias, es lo más cercano que te puede decir. Pero, lógicamente, aquí se enseña la historia muy mal. O sea, esto es un tema, ¿Por dónde empezar? Sí, porque mira, hay grandes autoridades que lo que estamos cansados de escuchar. Nosotros descendemos de españoles violadores, nosotros descendemos de indígenas drogadictos y nosotros descendemos de un negro que es un vago. Que no puede salir nada bueno de ahí. Exactamente. Pero tú ves, por ejemplo, colonias que literalmente eran penitenciarias, como Australia, y son país primer mundo. Ah, no, porque ellos son anglosajones o eran blancos. O sea, son personas que no pueden conciliar, no pueden pactar con lo que son. Sí. Entonces, es una amalgama de frustración. Pero, rápidamente, cuando le hablan de, por ejemplo, de negros, le hablan de... La historia del negro, la historia del africano subsahariano, la historia del negro, no comienza en América. Entonces, aquí no se enseña ni siquiera los reinos Yoruba, el imperio Mali, no te enseña nada. Y nosotros tenemos barrios que aquí se llaman Mandinga, la gente no sabe nada que es Mandinga. Y el mismo, tú sabes, o sea... Los Mina, por ejemplo. Los Mina. Un grupo de... Claro, que era... Correcto. Y si tú ves, por ejemplo, Mansa Musa, que era uno de los emperadores más ricos, musulmán, se convirtió, lógicamente adoptó una... Y hubo muchos sincretismos en ese concepto, pero era uno de los hombres más ricos en la historia africana
subsahariana. Y el dominicano... Uno de los hombres más ricos del mundo. Claro. Y el dominicano no sabe nada de eso. Y cuando habla, por ejemplo, no sabe ni siquiera que en España hubo un proceso también de colonización y conquista con diversas olas migratorias. Los romanos, o sea, llega un punto que los romanos, cuando entraron a lo que es Cantabria hoy en día, los pueblos indígenas de Cantábrico se suicidaban para no caer en manos de los romanos. Y explotaban el cobre y explotaban diversos recursos, porque eso es lo que sucedía anteriormente. Entonces, es un tema que el dominicano quizás no ha hecho una catarsis, no se ha conciliado con él mismo, porque hay un gran grupo de personas, históricamente hablando, que no le han podido enseñar lo que son, que no es lo mismo también el componente genético que el elemento cultural. Exacto. Pero hablando de eso, muchas veces cuando se hacen muestras genéticas por haplogrupo patrilineal, que tu línea paterna, muchas veces en el pueblo dominicano es europeo y por línea materna de haplogrupo, ¿no? Africano subsahariano. Ajá. O sea, tú tienes pueblos que convergen, lógicamente. Claro, porque entonces los españoles fueron los conquistadores y normalmente el que conquista, los hombres, toma como presa, como botín a las mujeres nativas. Eso ha pasado durante toda la historia en toda la parte del mundo. Lo que hacían los caribes. Lo que hacían los Caribes, que de ahí viene el nombre de Mar Caribe. Y sucedía de este lado, antes de que lo trajeran para acá. O sea que eso no es algo... eso no es nuevo. Eso no es nuevo, ni es parte de la opresión europea, ¿me entiendes? No, exactamente. Lo que sí, la situación siempre en el mundo iba cambiando, porque mientras más pueblos se encuentran entre sí, hay choques culturales, hay quién conquista a quién domina a quién. Pero lo que sí pasó, que yo... En estos sábados hablaba sobre lo que alejarse de la leyenda rosa y la leyenda negra. Sin embargo, yo sí le doy un punto de vista importante a lo que era la monarquía hispánica, que no se llevó a cabo muchas veces porque existía la corrupción, claro que sí, pero tú tienes, y eso es otro mito, que solamente vinieron delincuentes, porque ¿qué era un delincuente también para esa época? Alguien que estaba endeudado con una familia. Tenía que pagar la deuda, era un criminal, tú tenías que pagar, vete para América. Pero aquí vinieron y muchos en la región descienden de hidalgos y fidalgos, hijos importantes con un linaje noble, pero que no tenían recursos. Ya no había más tierra que repartir. Exactamente. Entonces en España y en otras regiones parecidas con ese tipo de origen, era el hijo primerizo que recibía... Sí, el primogénito. Ajá, ese era el que recibía la herencia pesada y los demás que se la busquen. Correcto. Entonces, qué mejor oportunidad que buscársela que venir para un continente fresquecito y así entonces hacerte tu fortuna. Correcto. Y hay un elemento rápido que al principio cuando se conquistó Canarias, porque después Canarias fue el puente para unir a América, Canarias tenía población aborígenes que también fueron hechos esclavos. Y el papa de ese entonces, en el principio de la conquista, tuvo que hacer 2 bulas papales para que dejen de esclavizar a esa gente. Esa gente ya se convirtió. Entonces, eso es un punto. Y, lógicamente, entender que yo tengo una publicación donde se titula así como de los negros y mulatos que nunca te han hablado. Juan Prieto, Garrido. Son negros que prácticamente... Igual que mestizos, por ejemplo, nosotros tenemos el Miguelico de Ox, uno de los primeros mestizos que en vez de su papá español quería, con una indígena, quería que él fuera sacerdote. Él dijo, no, yo quiero ser conquistador. Ahí está. Y se fue para Nueva España, se fue para la conquista de lo que hoy es México. Y le dieron tierras y así mismo hubo diferentes poblaciones que se unieron porque al principio sí hubo un sistema, lógicamente, de que siempre ocurrió, de conquistado y conquistador. Sin embargo, en ningún lugar del mundo se estaba planteando, oye, déjame yo ver esta persona que yo la conquisté, déjame tratarlo un poco más humano. Y ahí está la escuela de Salamanca, Vitoria, que se reúnen y dicen, espera, lo que estamos haciendo está bien. Lo que estamos haciendo está bien. Y hubo muchísimos pueblos que pactaron, que otra forma rápida que te enseñan más la historia, el complejo de Bocanagarix. Ah, no, porque el complejo de Bocanagarix, eso te entra... Pero... El concepto
de país, el concepto de continente no existía. Es un concepto que muchas personas atacan el eurocentrismo, pero son totalmente occidentales y hacen un planteamiento occidental. Traicionaron a la patria. ¿Qué patria? Entonces, para el cacicazgo de él era lo que le importaba. Por eso que Guacanagarix y Marién se unen a los españoles. ¿Tú no puedes explicar un poco ese complejo? Mire, lo que se dice eso, y que eso no es solamente algo nuestro, porque en México está el complejo de Malinche, es que un grupo se une a otro y traiciona a los demás, pero no, es un grupo que intercambia primeramente culturalmente bienes y luego pacta, que eso sucedía muchísimo. Hacen alianzas políticas, que sucedía en la región. Porque hay que recordar que antes que estos grupos macroarahuacos, que le llamamos, por ejemplo, Taíno, Caribe, habían unos grupos anteriores a la isla, que eran los grupos que en arqueología le llaman precerámicos, o le dicen arcaicos, que esos grupos fueron desplazados por esos grupos macroarahuacos. O sea, siempre que un grupo, algunas veces hay una unión, ¿verdad? Pero no hay tanta mezcla genética. Entonces hubo un desplazamiento. Como que estábamos hablando fuera de cámara, lo de los pueblos Yamnaya en la península. Siempre ha habido pueblos que invaden. O sea, porque ahora mismo, sobre todo con este tema de la teoría crítica de la raza y el anticolonialismo, sí. Siempre se acusa a Europa. Europa, el hombre blanco, pero siempre, o sea, tanto en África como en América, lo que hoy día es América, en todas las poblaciones siempre ha habido grupos que son más fuertes, que entran y que desplazan. Y también ha habido mezcolanza, mucha mezcolanza. Claro. Aquí nosotros... Dependiendo de los grupos, lógicamente, porque sí hay que jerarquizar. No fue lo mismo... la monarquía española que los británicos. No fueron lo mismo los franceses en Nueva Francia, en Quebec, actualmente, que en el Caribe francés. Exacto. Ahora... Fueron procesos de colonización muy diferentes. Muy diferentes, totalmente. Pero que muchas veces siempre... Yo tengo profesores muy queridos míos que dicen, no, porque el blanco siempre ha tenido poder y el negro nunca ha tenido poder. Pero eso también es infantilizar ni siquiera un grupo entero, ¿no? Porque infantilizar una historia de diversas poblaciones, que es muy injusto en ese sentido. Claro. Y se olvidan también, por ejemplo, la historia de la esclavitud es una historia muy, lógicamente, trágica. Ha sucedido porque la historia no es como queremos que sea, sino como es. Pero tú tienes, por ejemplo, los mismos piratas berberiscos. Lo de no hay moros en la costa, que de ahí viene, lógicamente, esas personas del norte de África. Los bereberes. Exactamente, que vienen de esa región. Ellos, más no todos eran bereberes, había muchos árabes, luego se unieron turcos, pero había diferentes poblaciones porque eso le decían la zona berberisca, pero eso viene de una tradición romana, pero ellos son amasíes. Sin embargo, ellos agarraban una persona, igual que por ejemplo los mismos turcos, y los venecianos le vendían esclavos a los árabes. De ahí la palabra esclavo. Es una hipótesis que dicen que sí, que viene de... Ajá, exactamente. Aprendí eso porque vi el canal tuyo de YouTube en Homo Sapiens. Sí. En lo que no te han dicho de la esclavitud, parte 2. Ahí aprendí eso. Señores, si ustedes quieren aprender de manera concisa, precisa, condensada y muy lubricada, vean los episodios de Homo Sapiens 3.0, porque lo que yo vi ahí en esos dos videos fue una condensación de años de estudio particular que yo hice. Excelentemente resumida. Excelentemente resumida. Gracias, y detallada y no sesgada. O sea, diciéndote la historia como es, como tú dices. Claro. Volviendo al tema, ¿no? Continuando con el tema de las mezclas. O sea, yo siento que en cierto modo se quiere ignorar el hecho de que nosotros somos un producto de una mezcla de varias razas, de varios grupos. O sea, que no solamente tanto esos diversos grupos aborígenes o indígenas que hubo aquí en el país, arahuacos, ¿no? De diferentes tribus, o sea, españoles, diferentes procedencia. Sí, correcto. Nosotros tenemos también mucho canario. Sí. O sea, la composición genética del dominicano. O sea,
hay un mestizaje que es lo que caracteriza la mayor parte de la población. Correcto. Pero mira, hay cosas tan interesantes de verdad que eso siempre me hace reflexionar es nuestro país actualmente, nuestra historia. Nosotros tenemos de los únicos países que han tenido en su historia con una gran población, porque uno comparándolo rápidamente con Brasil, no, de la región, donde personas que eran esclavos lograron llegar a la presidencia, o sea, de linaje de esclavos, ¿no? Tuvimos Tomás de Sosa también, que era un mulato, que se le hizo, era un sacerdote que logró ser el oidor y el que confesaba al gobernador de la isla de Santo Domingo. Era un mulato, y se le hizo mucha oposición, pero era un gran traductor, una persona muy brillante en letras y en teología. Nosotros tenemos figuras mulatas que lograron niveles que otra persona llegaba y me decía, pero tú mulato tan... ¿En el ayuntamiento? ¿Cómo es posible? Tú tienes gente negra en el ayuntamiento. Y hay historias muy interesantes respecto a eso. Y con respecto a los canarios, para que tú veas algo interesante, que cuando los canarios llegaron, Santo Domingo tuvo 2 cabildos, el de Santo Domingo y el de San Carlos de Tenerife. Ellos se alejaron porque el canario tenía un estatus inferior al criollo y al peninsular. Entonces, siempre va a haber complejidades de interacción social. Y los canarios fueron un grupo que pasaron mucha lucha, al igual que muchos grupos de aquí. Tengo entendido que los canarios le dicen a los peninsulares godos. Inclusive yo he visto que ha habido graffiti que dice fuera godos, refiriéndose a los visigodos que conquistaron a la península ibérica y que formaron el reino de España. Y es tanto, o sea, como se queda la identidad, es increíble. Sí. Lo único que sí hay que... pasa un poquito igual que aquí, y voy a hablar también lo de la mezcla. El dominicano es heterogéneo. Dígase que tú puedes ver a un dominicano históricamente. Lo mismo... Los Minas, Villamella, Los Tamarindos, todo esos, la embarcación, las afueras de Arroyo Hondo, esos eran grupos. Pedro Brán. Pero esos sectores, fundacionalmente, eran de esclavos que escapaban del lado francés, se hispanizaban y se quedaban aquí. ¿Cómo? Entonces, sí, correcto. Entonces, antes, porque la persona también... entienden que debe haber un componente genético para ser dominicano y ahí yo vengo es el cultural, o sea, y lo que nos hermana con una persona porcentajemente genético de un 99%, 98% en Bolivia, indígena, con que uno puede hablar con él, es ese elemento común, esa historia común, que uno puede hablar con él, decir, Dios mío, entender más o menos esa cosmovisión cultural, religiosa, lingüística, que ahí es que la mayoría de los historiadores anteriormente se vinculaban. Tú estás hablando de la hispanidad. De la hispanidad, exactamente. Claro. El elemento no racial, como se decía anteriormente, de la raza, sino que el mismo Ramiro de Maeztu decía que es un elemento cultural. Que el mismo citando, componía los elementos blancos, malayos que él mencionaba, haciendo referencia a Filipinas. Pero sí, o sea, entonces tú no puedes esperar a ver un marcador genético para decir, ahora sí hay cosas, que no quiero complicar, pero sí el dominicano tiene un porcentaje algunas veces diferenciado, por ejemplo, africano, con otras poblaciones del Caribe, como los haitianos, los jamaiquinos, en diferentes porcentajes y de diferentes poblaciones. Que es, tú lo ves, como te estaban comentando, la región de Senegambia, etcétera, etcétera. Sí. Que te iba a decir, específicamente esos porcentajes son a qué diversidad. Por ejemplo, mencionaste que en una parte puede ser de los africanos subsaharianos y africanos tropicales, ¿no? Por ejemplo, los colonizadores españoles. ¿Y en qué otra parte? Pero no entendí tu pregunta.
O sea, ¿cuál es la mezcla de nosotros? Ah, La ok, mezcla- perfecto. ¿Cuál es la No, 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 no. composición Es genética? como, yo traté de resumirlo así de una forma muy sencilla, que es heterogéneo, porque voy... a tú partir me- de ahí fue que... Tú me enseñaste, por ejemplo, cuando tú me enseñaste tu resultado genético, yo dije de una vez, mira, parece que tú no tienes tanta familia de Cibao, oye, tú no eres cibaeño, porque usualmente las regiones varían, o sea, en el porcentaje, usualmente las personas del Cibao son personas que tienen un pequeño más porcentaje nativo americano, por así decirlo. Entonces, pero no es lo mismo, tú te vas a la Romana, tú te vas a San Cristóbal, tú no vas a encontrar ese porcentaje. Entonces, Exacto. hay una variabilidad, pero usualmente esos fueron los tres grupos que nos formaron. Ok. Nativo americano, igual que la mayoría de la región, nativo americanos, lo único que nosotros tenemos rápidamente, esto es un poco más complejo, pero sí quiero decirlo que es cada grupo humano tiene un haplogrupo que es cuando uno busca rápido, son como letritas que te dicen dónde hubo una mutación, dónde caminaron, por así decirlo, y de dónde se originan ancestralmente, muy lejanamente, las migraciones antiguas. Entonces, el dominicano, cuando es de nativo americano, cuando se está buscando ese porcentaje, que es muy pequeño, el de Puerto Rico por ahora es el que ha mostrado más, Boricua. que es el A y el C. Y ya por uno sabe, ok, mira, ahí dice nativo americano. Entonces, eso es lo que le dan el sentido. Y del Caribe, Grupo Araguao, que está asociado a una región. Pero siempre tú vas a encontrar eso. Pero, como tú me explicas luego, personas que a finales del 1800 son, por ejemplo, maronitas, libaneses. Entonces esas personas no son dominicanas. O sea, y tú me entiendes. Entonces, Exacto. lo que te digo es que hay un elemento cultural que permite absorber y que permite, de alguna forma, Lubricar. fundir. Bueno, exactamente. Vamos a utilizar la palabra lubricar. Pero que permite esa facilidad de insertarse socialmente, culturalmente. Insertar, lubricar. Entonces es eso, ¿no? Estamos muy freudianos ahí, pero sí, o sea, y eso es lo que te permite tú entender esas personas que muchas veces no se han salido del casarse con los primos, que eso se llama endogamia. Hay personas que fácilmente que son personas con mucho renombre, son personas de padre y madre y así sucesivamente hacia atrás que son de ascendencia libanesa y muchas veces de clanes cercanos en el Líbano y también, o sea, y muchas personas que se han mezclado diferentes, pero yo creo que es un buen ejemplo los libaneses porque no es lo mismo etnia, nacionalidad, ¿verdad? Y como le decía anteriormente, raza o grupo humano. No es lo mismo eso. Bueno, tú vas a tener que descomponer todo eso. Tú tocaste esa sí, tecla. sí. Está bien. Entonces, vamos desde el principio. Fue Etnia. Etnia. la etnia. ¿Qué es etnia? Por ejemplo, estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, de los maronitas, ¿verdad? Eso es un grupo étnico religioso, ¿verdad? Un grupo etno religioso. Tú ser vasco es un grupo étnico, ¿verdad? Por ejemplo, y tú tienes apellidos Pou catalán, Ochoa vasco. Tú puedes rastrear más o menos la historia de eso ya es un grupo étnico, Ok. ¿verdad? Entonces, una nacionalidad ya es algo político. Una historia en común bajo un sistema político, dígase aquí en la República, ¿no? Idioma. Exactamente. No. Porque inclusive lo étnico está vinculado al idioma. Porque lo lingüístico, aunque tiene connotaciones políticas, es cultural. Y es algo macro. O sea, por ejemplo, los kurdos tienen diferentes nacionalidades a lo que ellos quisieran tener. Hay kurdos en Irak, pero no kurdos de Kurdistán. Es una región cultural. ¿Me entiendes? Entonces, es como los vascos, que una parte en Francia, otra parte en España. Exactamente. Más algunos son españoles y otros son franceses. Entonces, esa es la diferencia. Y lógicamente, los grupos humanos, ya tú lo sabes, es una clasificación biológica. Siempre se está discutiendo, pero siempre una definición que se utiliza para saber el origen de esa persona, qué enfermedades está propenso a tener, una historia de migración, y lógicamente, y codificaciones genéticas que te dicen cuál es la morfología, qué es lo que... ¿tú me entiendes? Sí, pero ahí tú dijiste algo que se sigue discutiendo hoy en día, que debería ser lo contrario, porque la biología es ciencia dura. Sin embargo, lo que tú hablaste de etnia, nacionalidad y eso es un poco más fluido comparado con la ciencia.
¿Por qué es que hoy en día es tan tabú hablar de la raza Hitler? Bueno, comienza con un tema, y es que, por ejemplo, habían antropólogos socioculturales que se reunieron en la UNESCO después lógicamente, de plantearse que había un problema, lógicamente que era inclusive un problema muy interesante que trajo también mucha devastación, que era quién no es de este lugar. Porque, por ejemplo, si tú ves grupos humanos, inclusive dentro de la idea de Hitler, por ejemplo, los arios, pero discriminaban, por ejemplo, gitanos, y el gitano es del norte de la India en su génesis genético. ¿Tú me entiendes? Entonces, es ario. En su definición. Lo que pasa es que él no sabía, ni en ese tiempo sabían esos factores genéticos. Entonces, hubo un desconocimiento. Entonces, se necesitaban antropólogos que dijeran, mira, ¿qué es la raza humana? Y lo que se busca en ese sentido es que es un tema complejo, ni siquiera en la biología. En microbiología tiene diferentes conceptos de aplicar, ¿no? Pero es súper complejo por el hecho de que es delicado de tratar o de expresar. No, a eso iba. Es genéticamente, inclusive nosotros, nuestros parientes más cercanos son los chimpancés y los bonobos. O sea, si nos podemos mezclar y tener descendencia, pues entonces somos de la misma raza, de la misma especie. Sin embargo, lógicamente, cuando un grupo es... Y por eso que diferente literatura científica, ha habido muchísimo debate respecto por diferentes literaturas científicas. Inclusive había un paper genial que decía así, ¿por qué las razas no existen? Porque un antropólogo físico puede detectar un ser humano, decir que este pertenece a un grupo. Entonces, lo que se está debatiendo ahora es qué nombre llamar. Y por eso qué clasificación más científica llamar. Una taxonomía más. Porque, por ejemplo, mira, en Estados Unidos había ese tema. Había un tema que era de la migración en los principios del siglo XX, de a quién vamos a dejar entrar. Vamos a entrar gente blanca nada más. Y creo que la definición, no creo que era aria, pero era una definición cercana. Y un indio fue para allá y no lo querían dejar entrar. Y él discutió y dijo, no, porque yo soy caucasoide como ustedes. Y ellos se quedaron, ¿qué? Y después y ganó en el juicio, tuvieron que cambiar la clasificación, personas de ascendencia europea. Entonces, tú me entiendes, hay lógicamente... que son elementos culturales de que, inclusive dentro de un mismo país, hay mitos también, como dice, por ejemplo, en el norte de Italia. Para abajo de los sicilianos son eso de África. Pero no, o sea, es por desconocimiento de genética y conocimiento científico. A eso me refería, que es un tema un poco sencillo, pero a la vez complejo, porque debe ser abordado de la forma correcta. Exacto. Y que también uno siempre quiere echarle cosas al otro. Sí. Por eso la pregunta que le hice, si es que es delicado de tratar en el sentido de expresar cosas, porque la comunidad científica, a la hora de definir el concepto de raza, en muchos artículos dicen que es un constructo social. Sí. Que no tiene una base biológica firme. Y que la comunidad científica ha ido descartando ese concepto. Sí, por eso mencioné lo del chimpancé y el bonobo, porque nosotros compartimos un 99.1%, 5, 4, no recuerdo cuál era, pero es 1%. Entonces, es 1% enorme. O sea, nosotros somos, en ese sentido hablando, porque mira, por ejemplo, el mismo tema pasó con los neandertales y los denisovanos y esos diferentes homínidos que se consideraban completamente diferentes a los humanos. Pero no solo, exactamente. Como tenemos acervo genético de ellos, significa que nos mezclamos con ellos. Hubo un tiempo, hubo incompatibilidad genética, pero hubo los mezclas más fuertes ganaron. que están ahí. O sea, nosotros somos testigos, pero las personas que tienen su ascendencia, por ejemplo, de europeos, de nativoamericanos, que tienen denisovanos, pero lo que mayor tienen son esas poblaciones que le dicen negritos en el sudeste asiático. Y es un ejemplo bueno de construcción social en ese sentido, de que los españoles llegaron, por ejemplo, a Filipinas y vieron un grupo, como dijeron, mira, pero estos son negritos. Estos son más bajitos, pero son negros. O sea, entonces, lo que está diciendo es que tú ves, por ejemplo, poblaciones como los Ata, los andamaneses, esas poblaciones que son los mismos aborígenes australianos, los melanesios, dicen, pero esos son africanos. Exacto. Pero no son africanos. Genéticamente tú lo puedes ver. Lo que estaba comentando anteriormente. Entonces, esa es la diferencia entre construcción social cuando es algo social
tú no eres esta persona, tú eres esto. Y uno de los ejemplos que esto tiene que ver mucho con el dominicano, que se habla mucho de que no, yo no soy negro, soy indio. Ajá. Pero, Buen punto. pero, el etíope, que eso tiene que ver una explicación, eso está muy debatido y me gustaría entrar rápido, porque casi no se habla de eso. Pero el etíope dice, cuando una persona, ellos se identifican a ellos mismos, negros, rojos, amarillos, dependiendo de la tonalidad, porque también hubo mezclas prehistóricas. Como entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Mira, porque es un país multiétnico, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el tema de identificarse como indio, más no negro o africano? Que anteriormente eso pasaba muchísimo. Pero eso tiene muchas explicaciones. La primera, como estaba diciendo, ¿qué nos ha enseñado toda la vida de África? O que fueron los esclavos, que lo cogieron a eso porque eran personas derrotadas, una persona fea, pero no se entiende la historia de África, ¿no? Y lo que estaba diciendo de los Wolof, de una vez se rebelaron esa gente. Y lo que te quería decir con esto es que hubo un caso muy interesante, y es que el indígena en América tenía un estatus luego de la conquista establecida, y aparte de las alianzas, Cañaris, lo mismo que pasó con el Cacicazgo de Marién, Chacaltecas, Toltecas, etcétera, etcétera. A ellos le dieron un estatus privilegiado, pero el castizo y el indígena sí, el castizo, el hijo del español con el indígena, tenía un estatus privilegiado. Ese indio tenía un estatus privilegiado que tenía, ese mestizo, podía estar tanto en el mundo indígena como el mundo europeo. Y si pasaba algo con la ley europea, no, a mí no me juzguen con la ley europea, yo soy indígena. Entonces, exactamente. Entonces, aquí hubo, a través del tiempo, por factores culturales también, lógicamente, económicos, sociales, la esclavitud fue de una forma diferente que, por eso te lo estaba mencionando, que por ejemplo en Reino Unido, en Francia, en la isla, como lo estaba comentando de Tomás de Sosa, etcétera, etcétera, esos ejemplos, que a mí no me sorprendería, lógicamente, y ¿qué ha pasado? Tú le pagabas a alguien para ser testigo. Sí, no, es un cristiano viejo. Es un cristiano viejo. Pásamelo como un cristiano viejo. Entonces, sí en el acervo cultural, en el imaginario social, a través del tiempo, el dominicano, el indio tiene un origen más noble que el negro. O sea que entonces los mulatos se comenzaron a identificar como indios como una manera de ascenso social. Eso es una hipótesis. Pero, porque también es un tema complejo. Me hace mucho sentido. Sí, que casi nadie, nadie habla de esto de una forma seria. Exacto. Y esa era una de las cosas que yo te iba a preguntar. Porque aquí siempre se dice que aquí se comenzaron a llamar indios en el tiempo de la dictadura de Trujillo, porque decía que se pusiera así en la cédula, indio. A mí particularmente no me parece, porque eso es algo que está tan arraigado en el dominicano. Tuviera que tener un fondo cultural para que la persona hiciera. Para mí exactamente, hay un trasfondo anterior. Pero en el para que dure también. Ajá. No, y el tema, y mira, un tema interesantísimo, que eso pasa aquí, pero pasa también en la región, porque está el tema del indigenismo. Por ejemplo, el ejército de Salín el ejército haitiano de Salín era el ejército indigenista. Y por eso ellos eligieron un nombre también indígena, Haití. ¿Entienden? Entonces, es una forma de ser. Nosotros somos de aquí. De pura cepa. Que es romántico eso. Claro. ¿Tú me entiendes? Quisqueyanos. Nosotros somos de aquí. Somos Quisqueya. Vivo aquí. Es bien romántico. Claro. Bien decir como que nosotros no vinimos de ningún lugar. Vinimos de aquí. Ahora. Es una idealización. Salimos de la tierra. Que el dominicano muchas veces... Oye, yo leí un comentario ahí, porque también hay que poner las cosas como son. Una persona dice, no, porque nosotros, el grupo étnico de nosotros somos los dominicanos, nacionalidad dominicana, nosotros nacimos de aquí. El dominicano muchas veces cree, por desconocimiento y porque entiende que es lo más noble de defender, que nosotros salimos de una mesa de dominó, que ni siquiera sabe de dónde salió el dominó, mesa de dominó con una cerveza, que ni siquiera sabe de dónde salió la cerveza, que todo eso es endémico de aquí. El plátano. Exactamente. El plátano pavo. Eso no hace dominicano. Ya. Simplemente. Exactamente. Sí. Pero, lógicamente, por eso también no se detienen a, vamos a ver de dónde. Y cuando tratan de explicarlo, lo hacen de una manera muy infantil. Y vuelvo al mito, ¿qué tú crees que sale lo mejor de la mezcla de humo, el violador? Porque, y personas que tú te quedas como que, cónchale, es una persona. Piratas. Pero hay como una. Yo diría una baja autoestima del dominicano sobre su propia identidad. Sí. Porque yo entiendo que de esa misma debilidad, por eso nos cuestionan tanto.
Porque es como tú dices, o sea, son explicaciones a veces infantiles. Sí, sí. Entonces, no se toman en cuenta. O sea, el dominicano no sabe defender lo que es, o sea, las razones históricas que son tan complejas, que son las que han dado pie a lo que es nuestra cultura y la forma en la que nosotros nos identificamos. O sea, yo he visto incluso que últimamente se ha cuestionado incluso el hecho de que nosotros nos identifiquemos como hispanos en los Estados Unidos. Solamente, o sea, porque se van por la perspectiva. Ahí se van por la perspectiva genética. Ah, no, porque el dominicano es de ascendencia africana. Entonces ustedes tienen que identificarse con la tribu que vinieron. Y entonces borrar totalmente lo hispano. Sí. Cuando eso es un elemento cultural tan importante. Sí, porque no es un elemento. Y ahí voy a hablar rápidamente. Si tú vas por diferentes países, la construcción de su identidad, por ejemplo, Turquía, Hungría, ellos, Turquía, tú lo sabes, el grupo fino-úgrico, y dicen, no, nosotros descendemos de esto, ellos participan inclusive en los juegos túrquicos, y genéticamente no lo son. En Turquía están muy relacionados, en Turquía occidental, con grupos como los griegos, otro grupo, por ejemplo, como los armenios, Cilicia más con los sirios, o sea, pero el mito fundacional de ellos es, no, nosotros venimos de esos pueblos túrquicos de Asia. Entonces, ahí es donde te iba a decir. Ellos están claros con su ascendencia. No. Ellos inventan el mito es, y ahí es donde voy, que para mí eso, las personas no se sientan a pensar, ¿qué es la República Dominicana? ¿Es lo que los historiadores me han dicho? ¿O qué es? O sea, déjame yo analizarlo. Esto, yo sé que es un poco profundo. Es que realmente te voy a decir una cosa, te da muy interesante. Sigue, perdón. Vamos a brindar por esa introducción épica. Sí, fue una introducción épica. Pero es verdad que está súper interesante. Claro. Ojalá no se te haya olvidado, mi hijo. No.